las naciones, bendiciones desde Bogotá, Colombia. Dios les bendiga grandemente. Vamos a su palabra, Isaías 6:4. En el nombre de Jesús. Y dice su palabra poderosa, dice: entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. La gloria sea dada para nuestro Dios. Y vemos su palabra también en Isaías 25:8. Él devorará la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. La gloria sea para Dios. Y en Isaías 29:10 al 14 leemos su palabra: pues el Señor derramó sobre ti un espíritu de sueño profundo, ha cerrado los ojos de tus profetas y visionarios. El verso 11, para ellos todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se lo des a los que sepan leer, dirán: no podemos leerlo porque está sellado. El verso 12, cuando se los des a los que no sepan leer, dirán: no sabemos leer. El verso 13, así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. Y la sabiduría de los sabios pasará, y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. En Isaías 2, verso 11 y 12 dice: el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada. Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio, pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio. Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido. La gloria sea para Dios. Mis amados, son tiempos del Señor. Son tiempos donde Dios está haciendo una obra de reedificar esas ruinas antiguas, de levantar esos lugares devastados de antaño, de tiempos pasados, de generaciones antiguas que ha venido de generación en generación. El Señor restaura esas ciudades arruinadas. El Señor habla aquí en su palabra como nos habló ahí en Isaías 25:11, 25:8. La muerte, dice, Él devorará la muerte. ¿Quién venció la muerte en la cruz del Calvario? El Señor Jesucristo. ¿Quién? Él es el que enjuaga toda lágrima. Él es el que quita todo insulto y burlas contra Él, contra sus cosas, contra su reino, aún contra su pueblo. Por eso también vemos aquí en Isaías 9, como lo leímos ahorita, el Señor ha dado ese espíritu de sueño profundo y ha cerrado los ojos de los profetas y misionarios. En aquella época, muchos no reconocieron la visitación del Señor Jesucristo y muchos quedaron aún sin visión, no entendieron aquella visitación. Pero hay un tiempo para el pueblo de Israel y vemos en este tiempo cómo está la tierra, mis amados, cómo estamos. ¿Cómo está aún la iglesia de necesitada de la restauración de Dios? ¿Cuánto aún muchos en sueño profundo, aún mucha iglesia del Señor Jesús con los ojos cerrados? Aún no pueden ver lo que Dios quiere que vean, pero llegan los tiempos de una restauración aún en muchos de la iglesia del Señor Jesucristo. Hablo de pastores, hablo de ovejas, hablo de cuerpo de Cristo, porque Dios está limpiando, Dios está restaurando, Dios está levantando una simiente santa. Por eso el Señor dice, y así que el Señor dice que el pueblo dice que le pertenece a Dios, pero solo le ha honrado muchas veces de labios, pero su corazón ha estado lejos. Muchos se han levantado en reglas humanas aprendidas, no en espíritu y en vida. Pero el Señor está restaurando la iglesia, está trayendo que verdaderamente volvamos al Espíritu Santo, que verdaderamente todo aquello aprendido aún humanamente, aún aquella sabiduría humana, Dios la va a quitar, la está quitando de la iglesia del Señor Jesucristo. Todos mandamientos humanos
religiosidad, muchas cosas están saliendo del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Son los tiempos donde el orgullo humano será rebajado, donde la arrogancia humana aún en la tierra, mis amados, porque este mundo va mal en peor. Y aún será humillado y el orgullo será derribado, porque para todo hay un tiempo debajo del sol, pero solo el Señor será exaltado. Vemos que en los tiempos antiguos una de las cosas que más estaban levantadas era la idolatría a otros dioses que no era Dios. ¿Cómo vemos estos tiempos? En aquel día vendrá el juicio del Señor. Vienen cosas y muchas cosas, aún por medio de la maldad, están sucediendo juicios sobre la tierra. Y aún se levantarán más cosas fuertes porque la maldad se ha extendido en la tierra. Pero Dios hizo provisión de un pueblo. ¿Por qué digo que hizo provisión? Porque para Él ya está hecho. Él hizo provisión de ese pueblo y es el pueblo que Él está restaurando y levantando para los últimos tiempos. Por eso Él castigará el orgullo al poderoso y derribará todo lo que está enaltecido en la tierra. Él lo va a derribar. Tiene un día señalado, un día de caudillar. Y vemos en Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Y como vemos ahí que leímos la primer verso de hoy, que es Isaías 61:4. Vemos que reedificará las ruinas antiguas y levantará los asolamientos primeros y restaurará las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Esto quiere decir, mis amados, que el Señor, Padre poderoso, envía a su Hijo Jesucristo y a su Espíritu Santo para vernos, que cada uno de nosotros podamos limpiar esos escombros de nuestras generaciones antiguas y reedificar nuestras ciudades. Esto es lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Él nos está trayendo. ¿Qué significa volver a edificar? Conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas cosas se han hecho sin la voluntad de Dios, aún en nuestras casas, familias, hablo de naciones, hablo de iglesia, hablo en general. Nuestras generaciones, dice el Señor, aún la misma iglesia, volveremos al original de Dios. Dios está levantando restauradores de portillos, de calzadas, sacando los escombros, las ruinas antiguas. Y aún de nuestras mismas vidas, de nuestras mismas casas, de nuestras mismas familias. Pero todo lo que ahora está aconteciendo en la restauración se hará conforme al corazón de Dios. Y aquí, mis amados, que este mensaje lleva por título: levantaré los escombros de mis generaciones. Hoy dile tú al Señor que tú eres un escogido para levantar los escombros de tus generaciones. Mis amados, no se trata de echar la culpa a nadie. No se trata de que tú te inculpes, que inculpemos, que esto, que lo otro. No, mis amados. Por eso no se trata de echar la culpa hacia atrás, sino de ser la generación que tome la promesa de que levantaremos todos esos escombros que hay sobre nosotros y que reedificaremos las ciudades arruinadas para nosotros y nuestras generaciones. Por eso la vida no te ha sido fácil. Por eso el camino no ha sido fácil desde que determinaste dejarlo todo por causa de Cristo. Y no va a ser fácil el camino de Dios, es estrecho. Pero es necesario para poder conocer cómo obra Dios, cómo Dios obra en su soberanía, cómo lo está haciendo soberanamente conforme a sus designios. Porque desde que te determinaste seguir a Jesucristo, se empezó a hacer la obra en ti, en tu casa, en tu familia, en tu generación, en las naciones donde estamos. Desde que nosotros determinamos por la voluntad de Dios nuestro Padre, que nos llamó a sus caminos, a la manera de Dios, Él tomó las riendas de nuestra vida, te lo aseguro. Él tiene las riendas de tu vida, tu futuro, como hijos, como generación de Dios. Porque muchas veces nos frustramos, porque estamos tratando de caminar sobre escombros. Estás tratando de edificar una nueva casa,
un nuevo hogar sin haber quitado los escombros primeros. Y hablo de muchos escombros en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus generaciones, en la iglesia, en las naciones de la tierra, donde están los hijos y los elegidos del Señor. Cuanto en la religión fue edificado, mis amados. Cuánta dureza fue edificado. Cuánta amargura, cuánta falta de perdón. Tratando de edificar aún en generaciones pasadas, en muchas cosas que parecían ser de Dios, pero no eran de Dios. Muchas cosas pasamos nuestras generaciones, pero Dios quiere restaurar para levantar una generación diferente, fundamentada realmente en Cristo y en el Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia que Dios está restaurando. Esa es la iglesia que Dios está llamando para este despertar. Esa es la iglesia que Dios la está llevando al secreto, al tálamo. Cuando hay temblores, mis amados, y huracanes que se destruyen todas las ciudades, antes de iniciar los trabajos de reedificación, primero tienen que ser quitados los escombros. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Es necesario sacarlo todos esos escombros que han sido obstáculo e impedimento para que avancemos en lo que Dios tiene para la iglesia. Dios nos ha dado la oportunidad de ser nosotros. Es un honor, es una honra de que Dios nos haya llamado para esta generación, de que nos haya escogido en sus muchas misericordias, en su amor y fidelidad, que edifiquemos nuestras futuras generaciones en el nombre de Dios, en el nombre de Jesucristo, que Dios te haya escogido con ese legado del restaurador, de venir a restaurar y a edificar, de volver al original y al orden de Dios, de ya dejar todo lo que ha sido pasado, todo lo que ha sido obstáculo e impedimento para que el Señor haga la obra completa en nuestras generaciones. Dios está dando hijos de su reino, naturales y espirituales. Viene un tiempo de un despertar, de donde van a ser engendrados aún más hijos espirituales y naturales. Viene una generación la cual el Señor se va a glorificar en ella, y hay una generación que Dios va a despertar en los últimos tiempos, porque el Señor lo ha planificado desde antes de la fundación del mundo, estos tiempos. Y vemos como Dios ha dado la oportunidad. Es una honra de ser nosotros que nos haya escogido el Señor. Te ha escogido a ti tu vida. Y puedes ver cómo Dios te escogió y te cogió entre muchos que hay en la tierra. Te escogió para esa generación. Y que para esa generación tú fructifiques y des hijos del reino. Que tú puedas dar hijos del reino y que tú veas en lo natural y espiritual. Esa simiente santa es una honra de Dios que viene del cielo. Que tú puedas ver que hayas sido escogido como un vaso útil en el reino de Dios, que tu vientre haya sido bendecido para traer hijos del reino. Es una honra de parte de Dios. Es un privilegio que nos haya escogido como vasos de impartición. En 1 Corintios 3, 9 al 10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios. Es una gracia de Dios que nos ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice el Señor, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque son los tiempos de mirar cómo estamos sobreedificando en lo que Dios quiere que nosotros lo hagamos, conforme a la voluntad de Dios. Dice que cada uno de nosotros somos un edificio de Dios, cuyo cimiento es Cristo. Alguien como Pablo o yo, o el que les predique, estamos edificando encima de ese fundamento que es Cristo. Pero cada uno debe hacerse responsable de cómo sobreedifica, de qué pone encima de esa edificación que hace uno, cómo lo hace, de qué forma. Y dice su palabra de diferentes edificaciones.
Por eso somos esa edificación. Cada uno está edificando en el reino de Dios conforme a Cristo. Déjame explicarte cómo te lo puedo explicar de esta forma. Cada miembro de la iglesia, tú, tu casa, tu familia, tu edificación, que es un conjunto, o sea, que es tu familia, tu núcleo, forma esa familia que Dios te puso ahí a edificarla. Por eso es necesario que de tu casa salgan los escombros. Y esos escombros quedaron de una destrucción. Esa edificación que fue derrumbada, que fue destruida. ¿Cuántas cosas en tu casa, tu vida, tu familia fueron destruidas, derribadas, arruinadas? Pero es necesario que sean levantadas esas ruinas, que sea edificado y salgan esos escombros, porque es necesario que no quede ningún escombro. Entonces tu familia y tus antepasados son esa ciudad antigua. La iglesia también, que se refiere a la escritura. Y esa puede estar levantadas en ruinas y llenas de escombro, levantadas. Y por eso el Señor nos lleva a que sean firmes, que vayan creciendo y que se vea ese fundamento de vida de Cristo. Y que todo lo que hagamos y que estamos haciendo ahora para el reino de Dios sea conforme al Señor. Nada de lo que se edifique no puede ser conforme al Señor, porque si no es conforme al Señor va a desaparecer. Pero generalmente nuestras ciudades y familiares, y lo podemos ver en el mundo como está aconteciendo, todo están arruinadas, que no fueron fundamentadas, porque no fueron conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos vemos aún entre familias, pleitos, divorcios, abortos, guerras, muertes, idolatrías? ¿Cuántas opresiones? Muchos oprimidos? ¿Cuánto machismo aún en nuestras naciones? ¿Cuántas infidelidades, robos, mentiras, endeudamiento, fornicaciones, adulterios? ¿Cuántas cosas aún espirituales se derrumbaron? Y el resultado es que quedaron escombros en nuestras vidas. Y eso es la suma de lo arruinado de nuestras propias vidas, de tu casa, matrimonios destruidos, hijos destruidos. Tantas cosas en religión que fueron fundamentados en religión y los hijos no quieren saber nada de Dios. Cuántas cosas impuestas, dureza en los corazones que por muchos años se ha vivido. Que muchos creyeron estar aún guiados por el Espíritu Santo y habían dejado al Espíritu Santo y la palabra de Dios. No obedecieron, haciendo y pensando lo que creíamos, no pidiéndole consentimiento a Dios, obedeciéndole y haciendo su voluntad. Tantas cosas, tantas crisis, tantos problemas. Muchas veces vemos las circunstancias aún de las faltas de no perdonar, aún de las faltas de no estar mirando los escombros y las ruinas, sino levantarnos como Dios quiere en estos tiempos de la restauración. Tantas crisis, cuántos escombros generacionales cargamos, con problemas, cuántos enojos, cuántas frustraciones, cuántas desesperaciones, cuántas situaciones. Por eso Dios ve que en estos tiempos de la restauración salgamos victoriosos de las situaciones y levantes esos escombros y saques esos escombros, esas ruinas antiguas, para allanar el camino de tus hijos, para preparar el camino de las generaciones que vienen y que han de ser levantadas para los últimos tiempos. Eso es lo que quiere el Señor. Que saquemos los escombros, las ruinas, que levantemos una generación conforme al corazón de Dios. En 1 de Pedro 5:10, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo,
Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes y firmes y estables. Dios te quiere hacer fuerte de cada situación, porque tú heredarás ese carácter a tus nuevas generaciones, el carácter de Cristo. Vemos la vida de José. José no vio la crisis. Él vivió oportunidades. Para José, la esclavitud fue una oportunidad de mostrar el carácter de Dios en él. Y por eso dentro de esa casa, él hacía todo bien y con excelencia, haciendo que Dios lo prosperara. Lo mismo en la cárcel, él entendió que todo lo que tenía era un propósito divino. Nosotros en este tiempo tenemos que entender que Dios ha propuesto cumplir su propósito en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestras generaciones, en nuestra vida, y que es un propósito divino, de que tú eres un preservador de generaciones, que Dios te ha llamado para este tiempo y para restaurar su reino, para ser un propósito divino y ser el preservador de estas generaciones que vendrán, tanto naturales y espirituales, mis amados. Génesis 45, 4, 5 y 8. No obstante, José insistió. Acercarse, cuando ellos se acercaron a él, añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Somos preservadores, somos salvadores de vidas, somos salvadores de vidas. Fue Dios quien nos envió a nosotros y nos ha puesto como puso José en medio del faraón, y aún lo puso a administrar su casa como gobernador de Egipto. Mis amados, si podemos entender hoy que en medio de las circunstancias formamos parte de ese plan divino, que es restaurar. Porque Dios quiere restaurar todas nuestras áreas, y la de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Esos escombros de generaciones. Por eso el Señor está tratando con las vidas. Por eso el Señor está trabajando en los corazones. Él trabaja en el corazón, porque ahí en el corazón es donde está todo. Por eso el Señor ha venido al corazón, ahí a donde está esa baja autoestima. ¿Crees que Dios pondrá una estima alta en tu vida? ¿Que Él permitirá gente que te levante la autoestima? No, el Señor te trata para que tú entiendas que tu estima viene de lo que eres y significas en Dios. Por eso Dios prepara para los últimos tiempos un pueblo entendido, y no de lo que la gente dice y lo que dicen de nosotros como iglesia, sino que nosotros dependemos de lo que dice Dios de la iglesia de Jesucristo, de nosotros, de la obra del Espíritu Santo que está haciendo en medio de la iglesia, de las naciones de la tierra. Por eso Dios trata tu autoestima, tus honores, porque tú sabes quién te llamó, quién te eligió, y te baja todo eso y te saca. Y aún Dios quitará gente de tu vida. Y aún si esa gente nos quita de tu vida, Dios la cambiará, la transformará y la alineará al plan perfecto que Dios tiene con las vidas. Si tus escombros han sido divorcios en tu familia, ¿crees tú que Dios te dará un cónyuge que te trate súper bien para que no te divorcies? O no, más bien Dios te dará un cónyuge que te haga la vida de cuadritos y te haga doblar las rodillas y estar en la presencia de Dios para tú poder bajarte y reconocer que solo Dios puede hacer una obra en ese cónyuge, que solo Dios transforma las vidas, que solo Dios derriba el orgullo, que solo Dios derriba la arrogancia. Y Dios te hace ver y entender que Dios une con propósitos, que Dios quiere restaurar todas las cosas.
Y por eso el Señor está haciendo que salgan esos escombros de manera definitiva para ti y para tus generaciones, para salir victorioso. Ahora, mis amados, salir victorioso no significa necesariamente que esta situación se va a arreglar o que se va a componer. Victorioso significa que aún en medio de esas situaciones, tú vives lleno del gozo de Cristo, la paz de Dios, la fe de Dios, porque tu relación con Dios te es suficiente y vives confiado en Él, creyendo firmemente que todo es parte de sus planes y que Dios es el que está haciendo una obra. Y por eso tú glorificas a Dios, porque eso es lo que hacen los propósitos de Dios. En medio de los procesos es glorificar el nombre de Dios y exaltarlo. No te puedes quedar llorando y culpándote. Tienes que reconocer la obra del Espíritu Santo en tu vida. Desde el momento que tú dispusiste tu corazón de seguir a Cristo, de venir a que Él sea tu dependencia. Pero si tú te quedas ahí, estancado, seco, entonces no salen los escombros, sino que siguen los escombros. Por eso el Señor quiere que salga todo escombro, que lo saquemos. Por eso el Señor dice que quiere que avancemos en la vida de Cristo, para que nuestras generaciones sigan caminando con aunque sean con dificultad en sus vidas, pero sabe que Dios es su capitán, que Dios es su guía. Y reconocerán a Dios en sus caminos y verán que es Dios que los está llamando, porque levantará una generación conforme al corazón de Él. Puede ser que muchos de nosotros estemos pagando el precio de levantar esos escombros, mis amados. Muchos nosotros, y de restaurar la ciudad de tu familia, de tu casa, de tu entorno, de tu ciudad, de la nación, de la misma iglesia. Muchos estamos pagando un precio. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando el precio de la restauración, mis amados? Aún en el rechazo, aún en críticas, aún en juzgamientos, aún en acusaciones injustas. ¿Cuántos de nosotros estamos pagando el precio de la restauración? Eso lleva tiempo y no será fácil, pero si dejas que el Señor te guíe, Él te restaurará esas heridas y podrá comenzar a edificar una nueva historia en medio de los planes de Dios, en medio de tu casa, de tu familia, de tus generaciones y en medio de la iglesia. Hebreos 12:1 dice su palabra. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo nuestro, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, dice su palabra. La carrera, mis amados, que se corre con paciencia. Ese es el maratón. Es con paciencia, soportándolo todo, esperando en él, creyendo que él tiene la última palabra. La vida es una carrera larga, mis amados, que requiere entendimiento, el entendimiento que viene de Cristo, del Espíritu Santo, para saber cómo correrla. Y luego esa paciencia para hacerlo toda la vida, porque siempre, toda la vida que nos presta en esta tierra, tenemos que tener la paciencia, la espera, callar muchas veces, no argumentar, creyéndole a Dios, motivados porque veremos nuestras ciudades restauradas y veremos esos escombros sacados de nuestras casas, familias, levantando, prosperadas porque Jesús subió a la cruz y cumplió su propósito en nosotros. El Señor nos demanda, mis amados, en estos tiempos de ayuno, de oración, de intercesión,
En esos tiempos en que intercedemos delante de la presencia de Dios como iglesia, cuerpo de Cristo y aún en el secreto con el Señor, oremos, que oremos. Es la demanda sobre la iglesia, es la demanda sobre el cuerpo de Cristo, es la demanda sobre aquellos hijos intercesores, atalayas, mensajeros. Oremos por la restauración de lo que ha sido arruinado en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestras vidas, en Isaías 61, 4 y 5, como lo hemos leído, que reedificaremos esas ruinas antiguas y levantaremos asolamientos primeros y restauraremos las ciudades arruinadas. Esos escombros de muchas generaciones. Dice su palabra y en el 5, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Oremos para que seamos reedificados, para que sean reedificadas las ruinas antiguas, para que sean levantados los asolamientos primeros. Dios ama reedificar, Él es el Dios de la restauración. Él ama reedificar lo que ha sido destruido, no importa la situación o condición. Para Dios no hay nada imposible. Dios quiere utilizarnos para reconstruir y restaurarlo todo, lo que ha sido destruido, lo que ha sido arruinado. Dios quiere que tú y yo, bajo la unción del Espíritu de Dios para los últimos tiempos, en este avivamiento poderoso que viene sobre la tierra, el Espíritu Santo, la manifestación del ministerio de Jesús, seamos reedificadores, restauradores, y levantemos una generación restaurada, porque Dios nos ha dado el corazón, tenemos el corazón dispuesto. Por eso estamos en ayuno, en silencio, en entrega cada mes que pasa del año. Estamos entregándole nuestro corazón a Dios como restauradores, como aquellos que abren la boca y no callan, como aquellos que se hacen en las azoteas y aún anuncian lo de Dios por venir. Oh, Dios mío, y en Isaías 58:12 dice tu palabra, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación, y levantarán y serán llamados. ¿Cómo seremos llamados? Reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar. En Ezequiel 36:36, así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Esos son los pensamientos de Dios, porque esa es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos sentado en su trono, porque ese es el anhelo de mi Señor Jesucristo, que todas las cosas en la iglesia sean restauradas en su amada, en aquella que escogió desde antes de la fundación del mundo, en aquellos escritos en el libro de la vida que sean restaurados, oh poderoso Dios, y aún su pueblo de Israel un día lo será. Estas ciudades arruinadas y esos escombros de muchas generaciones. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado en este tiempo, es una honra, para restaurar y reconstruir esos escombros que han dejado las generaciones anteriores. Cuántas cosas como familias vivimos, cuántas cosas vimos, cuántas cosas aún, pero Dios no quiere que nos quedemos ahí, sino que seamos esa generación diferente. No importa qué tanto tiempo tengan los muros derribados. El muro es aquello que es la protección. Y por eso nosotros, en medio de esta generación, restauramos el muro, la protección, el Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, en nuestras generaciones se levantará el poderoso Espíritu Santo. No importa qué tanto tiempo tenga la persona por la que estás orando. No importa cuánto tiempo hayas orado y estés orando. No importa cuánto tiempo esté alejada de Dios. No importa. Nada imposible para Dios. Los muros de Jerusalén y el pueblo de Dios será edificado, reedificado. Podemos ver, mis amados, que nada es imposible para Dios. Cuánto en Jerusalén Dios levantó los muros. Llevaban casi 150 años en ruinas. Pero eso no limitó a Nehemías, no limitó a los restauradores, no, sino que ellos se levantaron, él se levantó con la ayuda de Dios y reconstruyó esos muros en tan solo 52 días, vemos por todo lado.
todo lo que se había corrompido en ese tiempo. ¿Cómo lo vemos hoy? Tantas cosas, tantas cosas que necesitan ser restauradas en las propias vidas, en los hogares. Estas cosas a causa de la perversión, de la iniquidad, de la maldad del mundo. Sin embargo, en Jesucristo tenemos la esperanza de que nuestra ciudadanía puede ser reconstruida sobre el fundamento de la palabra de Dios. Por eso esa palabra es poderosa. Lo único que Dios solicita es que estés dispuesto a reedificar. Que tu corazón esté sensible a la voz del Espíritu Santo. Que no te justifiques, sino que reconozcas y digas, sí, Señor, mi generación te necesita, mis hijos te necesitan, Colombia te necesita, las naciones de la tierra te necesitan, Señor. Nos sucedió con Nehemías 1, 3, 4 y 3. El capítulo 1, versos 3, 4 y 3, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad, ¿cuánto en cautiverio, mis amados? ¿Cuántos en cautiverio? Allí en la provincia están en gran mal y afrenta. ¿Cuánto vemos? ¿Cuántas cosas aún? Podía escuchar las oraciones de mis hermanas ahí respaldándolas. Podía escuchar el Espíritu Santo que abre nuestras puertas. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Verso 4 de Primera de Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. Eso es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia, como pueblo, como generación. Que sentamos como Dios. Y lloré y se duelo por algunos días. Y ayuné lo que estamos haciendo. Lloré delante del Dios de los cielos. Sentimos como siente Dios. De la manera que sean restaurados. Y nosotros nos vamos a entender el tiempo de la restauración ha llegado. Nehemías 2:17 les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Vení y edifiquemos el muro de tu casa, el muro de tu vida, el muro de tu generación, de tus naciones, de la iglesia, y no estemos más en oprobio, iglesia. Oremos por la restauración de lo que ha sido arruinado en nuestras familias, nuestra congregación, nuestras vidas. Isaías 61, como lo vemos ahí, que es la palabra de hoy. Que reedifiquemos esas ruinas antiguas. Declara proféticamente, porque son los tiempos de declarar proféticamente la sanidad, la restauración de las naciones, del pueblo de Dios que vendrá a Cristo, del pueblo de Dios que va a conocer a Dios, del pueblo de Dios que será restaurado, sus hijos pródigos, del pueblo de Dios, de aquellos por los que hemos orado tanto delante de la presencia de Dios, porque aún muchos serán para salvación y Dios les va a salvar en el mismo lecho de la muerte y les va a venir por ellos y les va a llevar, porque es el Señor. Declaremos proféticamente, porque son los tiempos de que se levanten los profetas de Dios. Isaías 43, voz que clama en el desierto. Preparar el camino al Señor, enderezar calzadas, iglesia. En la soledad, nuestro Dios declara proféticamente la sanidad y restauración. De restauración, ora con fe delante de la presencia de tu Dios en ayuno sin vicio. Baja tu cabeza y prepara tu corazón. Y pon tu corazón dispuesto porque Dios está hablando. Porque son los tiempos en que Dios le habla a la iglesia, Hebreos 11:6. Pero sin fe, mis amados, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pide al Espíritu Santo que te guíe. Escucha la palabra de Dios en estos tiempos. Escucha a aquellos hombres mensajeros de Dios que Él ha llevado a hablar a tu casa,
que ha abierto la boca de ellos, porque es Dios que ha hablado para que seas restaurado, sanado y liberado. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero ¿quién es el que nos abre la boca en estos tiempos? ¿Y quién sabe los tiempos futuros? El Espíritu Santo, el mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Confía en la gracia de Dios. En Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Por eso es necesario que una de las cosas que sean restauradas es el altar de intimidad. Porque ahí tú entras confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, dice su palabra. Y ahí tú confiesas los pecados de tu casa, de tu vida, de tu nación, de tu generación. Ahí tú derramas el corazón como lo hicieron estos restauradores, porque sintieron, y aún ellos sentían que venían tiempos de restauración. Aún nosotros podemos sentir como iglesia que Dios anhela que la iglesia sea restaurada, que la iglesia sea levantada, que la iglesia sea edificada. Por eso Él está levantando hombres y mujeres de Dios. Por eso Él está hablando en medio de estos tiempos. Esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, decía Nehemías, que hago ahora delante de ti noche y día. Por eso estamos en intercesión noche y día. Por eso aún cuando tú no estás con el cuerpo de Cristo, estás en el secreto, ore a la madrugada, cuando te despierta el Espíritu Santo a clamar, cuando te pone las personas por quien orar, es el Espíritu Santo. Aún a veces pasas por encima de tu cansancio, pero Dios te da fuerzas para seguir el camino. Y confesó los pecados de los hijos de Israel, Nehemías, que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dijiste a Moisés tu siervo. ¿Cuántas cosas sentimos en el Espíritu, mis amados? ¿Cuántas cosas cuando tú sales a la calle sientes espiritualmente? ¿Cuánto tú llegas a una casa y sientes espiritualmente? ¿Cuánto tú haces y sientes porque el Espíritu está presto? Por eso el Señor hoy habla a nosotros en nuestros corazones y seguirá hablando, porque Él nos está hablando. Es tiempo de restaurar nuestras generaciones. El Señor nos ha llamado para restaurar nuestras generaciones. La iglesia, el altar, la adoración, los corazones entregados. Oremos para que se levante un avivamiento de corazones entregados, apasionados por Jesús. No soltemos esa oración. Señor, por tus muchas misericordias y por tu plan perfecto, levanta corazones entregados, apasionados por ti, Señor Jesucristo. Que volvamos a la palabra de Dios, que volvamos al Espíritu Santo, como la iglesia primitiva, que volvamos, que es necesario nacer de nuevo, que es necesario que vengan esos nuevos nacimientos de nuevo, que venga el reino de Dios, Cristo vive en el corazón, que vengan esos bautismos del Espíritu Santo, esos moveres del Espíritu Santo, esas sanidades, dones del Espíritu Santo fluyan con poder en la restauración, en la sanidad, la liberación y corazones íntegros, donde los dones puedan ser, Dios mío, bien administrados. Así oraciones como intercesores, clamando, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que todas las cosas sean restauradas, que los muros que han estado caídos también, Dios mío, sean restaurados, que todo lo que es, Dios mío, los muros, la protección a la iglesia, la protección a las casas, todo eso sea restaurado, que cada protección en la casa, el muro en las casas no esté caído, el muro en los hijos no esté caído. Nosotros que oramos por esos hijos, en el nombre de Jesús, Dios va a restaurar todas las cosas. Restaurará los muros caídos. No estarán más en oprobio. Una iglesia libre, con poder. Un pueblo con visión. Un pueblo que tenga la visión del Señor. Se restaurará la profecía.
Esos verdaderos profetas que han estado en el anonimato, oh Dios mío, que salgan en el nombre de Jesús, que no callen los verdaderos profetas de Dios. Esos profetas con visión, porque Dios no hará nadie sin que le avise antes a sus siervos, los profetas. Esos 5 ministerios que Dios puso sobre la iglesia. No más intimidación. ¿Cuánta intimidación se ha levantado contra los verdaderos siervos de Dios? ¿Cuántos se oponen a los verdaderos siervos de Dios? ¿Cuántas cosas, Dios mío, se levanta contra los hombres y mujeres de verdad que llevan la palabra de verdad? Por eso oremos para que sean guardados, para que la palabra sea dada con denuedo en medio de las naciones de la tierra, para que estos siervos y siervas sean sacados, Dios mío, a las naciones de la tierra, a los campos, a las veredas, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, y que toda esa oposición que se ha levantado contra ellos caiga por tierra. Que trabajemos en la obra de Dios con la espada en la mano. Que no soltemos la espada, la palabra de Dios. Que ciñamos nuestros lomos. Y los que tocaban la trompeta, la voz de Dios, Dios mío, la anuncien. Los profetas guiando el camino. En los que se requiere diligencia, mis amados, ardientes, no perezosos. No ocupados en las cosas que nos han de traer el bien, sino cosas que nos separan de Dios. No nos ocupemos, ardientes en el espíritu, hasta que los muros se lean levantados. Gente guerrera, que se levanten los guerreros de Dios para el último tiempo, que se levanten los intercesores, atalayas. En el nombre de Jesús, aquellos hombres que al abrir su boca son escuchados en el cielo, en el nombre de Jesús. Que se levanten, Dios mío, Señor, aquellos pregoneros de justicia. Acordaos en el Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestras generaciones y por el propósito de Dios. Por eso no es el tiempo que calles tu boca, es el tiempo que abras tu boca, a pesar de tus imposibilidades, a pesar de tus flaquezas. Dios está ahí para levantar a la iglesia y fortalecerla en el llamamiento santo. Porque eres el escogido como una antorcha en medio de la oscuridad, llevando una generación para Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por tu palabra. Sellamos este tiempo de palabra para la honra y gloria de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo.